La tercera persona de la Trinidad te da la bienvenida a De Corazón a Corazón, una serie de enseñanzas traducidas de los programas radiales de la General de Dios, Kathryn Kuhlman. Te invitamos a apoyarnos con un me gusta y a dejar un comentario para que este mensaje llegue a más corazones. También te recordamos que puedes adquirir nuestros libros, Perlas de Sabiduría y El Espíritu Santo, enseñanzas de Kathryn Kuhlman, en Amazon. Los enlaces están disponibles en la caja de descripción y en el primer comentario fijado. Ahora prepárate para recibir la palabra de Dios. El Espíritu Santo, parte 1, por Kathryn Kuhlman. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Esa es una parte conocida de la palabra de Dios. La escuchas prácticamente todos los domingos por la mañana cuando vas a adorar. Pero muy pocas personas conocen el significado completo. Nuestros limitados pensamientos no pueden comprender plenamente la profundidad del significado de solo ese versículo de las Escrituras. Pero de lo que quiero hablarles hoy es sobre la persona del Espíritu Santo. Y uno puede tener comunión, una persona no puede tener comunión con otra persona a menos que la segunda sea una persona. Así es. Solo puedes tener comunión con otra persona. Y sin embargo, esta porción de la palabra de Dios dice: y la comunión del Espíritu Santo. La comunión con el Espíritu Santo. Y solo puedes tener comunión con una persona. Tú solo puedes tener compañerismo con una persona. Tú sabes que eres una persona porque piensas, porque amas y porque puedes llevar a cabo ciertas acciones. Si alguna vez dudas si eres una persona o no, tienes evidencia de ello porque tienes intelecto, porque puedes pensar, tienes pruebas de que eres una persona porque puedes amar, porque tienes la habilidad de llevar a cabo ciertas acciones. Si podemos ver en la palabra de Dios que el Espíritu Santo tiene estas capacidades, tendríamos que concluir que Él es una persona. No solo uno de los atributos, sino una persona. Y a veces creo que es lo más difícil del mundo para hombres y mujeres darse cuenta de que el Espíritu Santo es una persona. Y cuando Él puede revelar esta gloriosa verdad a tu corazón, y cuando te enfrentas cara a cara con el hecho y tienes la seguridad de que el Espíritu Santo es una persona, entonces es lo más glorioso del mundo tener esta comunión con el Espíritu Santo. Ahora, haz una pausa conmigo por un momento. Consideremos su capacidad intelectual. Y todo lo que te voy a decir hoy es de la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, comencemos con el versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu. Los dos son la misma persona. Siempre que las Escrituras hablen de su Espíritu y siempre que hablen del Espíritu Santo, están hablando de
la misma persona. Y las Escrituras dicen aquí que Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Oh, cuán hambrientos están sus santos de las cosas profundas de Dios. Cada átomo de mi ser anhela conocer las cosas profundas de Dios. Y sin embargo dice aquí que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Esa es la razón por la cual las cosas profundas de la palabra, las verdades profundas de la palabra, las cosas que son espirituales, solo son reveladas espiritualmente. Se puede leer un libro sobre ciencia y, si tienes la capacidad mental, solo leyendo el libro puedes entenderlo. O quizá tomar un libro sobre medicina. Puedes ir a la biblioteca y conseguir una edición muy profunda sobre medicina. Si tienes la capacidad intelectual, la capacidad mental, puedes sentarte a leer el libro y entenderlo. Pero cuando se trata de las cosas espirituales solo son reveladas espiritualmente. Si solo pudieras entender eso, esa es la razón por la cual he visto a algunos preciosos santos de Dios que no tenían más que una educación de 5º grado. Y sin embargo, algunos de esos preciosos santos de Dios, algunas de esas preciosas hermanitas, pueden saber más sobre las cosas espirituales. Ellas tienen un mayor entendimiento de las verdades profundas de la palabra que quizá alguien que ha ido al seminario y tiene todos sus títulos y se para en el púlpito con una gran personalidad, un hombre con una gran educación, y sin embargo, esa persona no sabe nada, absolutamente nada, sobre las cosas profundas del espíritu. Porque, mi amigo, las cosas espirituales solo se disciernen espiritualmente. Así es. ¿Cuántas veces me sorprendo, me asombra ver las limitaciones de personas con un gran intelecto cuando se trata de la Biblia, la palabra de Dios, las cosas espirituales profundas? O simplemente gracias a Dios por las verdades espirituales que tú conoces. Porque estas cosas solo son reveladas espiritualmente. ¿No has oído a personas decir, para mí, la Biblia es imposible de entender? No puedo entender nada. Abrí la Biblia y traté de leerla, pero no entiendo nada lo que estoy leyendo. Eso es porque nunca han nacido de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y no es hasta después de haber nacido del espíritu que el espíritu se convierte en tu maestro y abre tu entendimiento a las profundas verdades de su palabra. Eso es todo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros
no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La versión King James en inglés dice, para que sepamos las cosas que Dios nos ha dado generosamente, gratuitamente y sin obstáculos. Él da tan generosamente para que sepamos lo que Dios nos ha concedido tan generosamente. El Espíritu conoce. ¿Qué conoce? Él conoce las cosas profundas de Dios. Toda la verdad divina que está en el Padre es comprendida y conocida por el Espíritu. Ahora vamos a profundizar un poco más en algo que es muy revelador. En el capítulo 8 de Romanos, comenzamos en el versículo 26. Y de igual manera el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad, nuestros defectos, nuestras fallas personales. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿No sabes qué consuelo ha sido para mí esta porción de la palabra de Dios? Esta es otra porción de la palabra que siempre tengo subrayada. Está subrayada en cada Biblia que tengo. Somos humanos. Somos tan humanos. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, sigo afirmando que a veces lo más difícil del mundo es conocer la perfecta voluntad de Dios. Quiero la perfecta voluntad de Dios más que cualquier otra cosa en el mundo. Todo hijo de Dios que me escucha en este momento va a estar de acuerdo conmigo en que tú quieres la perfecta voluntad de Dios más que cualquier otra cosa. Cuando lo amas lo suficiente, querrás su voluntad por encima de todo lo demás. Él tiene una voluntad perfecta y tiene una voluntad permisiva. Y una es su voluntad permisiva y otra es su voluntad perfecta. ¿Cuántas veces me has oído decir que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas? Y es cuando vivimos conforme a su voluntad que somos bendecidos, somos favorecidos y Él obra todas las cosas para nuestro bien y su gloria. Pero muchas veces en nuestra vida hay momentos en que llegamos a una encrucijada y es muy difícil saber qué decisión tomar. ¿Cuál es su voluntad? ¿Tú has estado en esas encrucijadas? Yo también. Una y otra y otra y otra vez. No hay un día de mi vida en el que no tenga que tomar decisiones. Y al tomar esas decisiones, sé que una decisión es su perfecta voluntad. Y si tomo la decisión equivocada, es su voluntad permisiva. Y puedo equivocarme en todo y meterme en un montón de problemas. Oh, te digo, esta voluntad del Señor es algo. Cuando me dices, señorita Kuhlman, entonces, ¿qué haces cuando no sabes qué decisión tomar? Y es algo de vital importancia.
Te voy a decir exactamente lo que yo hago. No hago nada. Simplemente nada. Si actúo apresuradamente puedo arrepentirme y entonces miro hacia arriba y llego al punto donde ya no tengo voluntad propia sobre ese asunto. Y entonces digo: Precioso Espíritu Santo, tú conoces la voluntad de Dios, porque tú eres perfecta sabiduría. Tú conoces todas las cosas. Y oro para que tú tomes el problema y todas las preocupaciones y lo presentes ante el trono de Dios. Te entrego todo esto, lo rindo todo a ti. Déjame leerlo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Esa palabra debilidad significa nuestros defectos, nuestras fallas personales. Y si eres humano, vas a tener defectos. No hay perfección. Cuando tomamos decisiones, a veces nuestros defectos personales, nuestras emociones se involucran. A veces nuestro corazón se involucra al tomar decisiones en lugar de nuestra mente. Y a veces nuestra mente se involucra en lugar de nuestro corazón cuando tomamos decisiones. Porque somos humanos. Así que el Espíritu Santo también nos ayuda en nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Él intercede por ti y por mí, por los santos, conforme a la voluntad de Dios. Él conoce la voluntad de Dios. El Espíritu Santo la conoce porque Él posee la capacidad intelectual. Tiene la habilidad de conocer, de saber, que es uno de los componentes necesarios de la verdadera personalidad. Si el Espíritu Santo puede hacer esto real en tu corazón hoy, esto puede ser uno de los mayores despertares en esta vida tuya que jamás hayas conocido. ¿Entiendes ahora por qué te digo que estoy tan fascinada con el Espíritu Santo? La persona del Espíritu Santo. ¿Entiendes cuán fácil es tener compañerismo? Tener comunión con aquel que conoce la voluntad de Dios porque posee la capacidad intelectual. Oh Dios, ayúdame a entender esto. Muy bien. Déjame darte otra escritura. Espero que estés disfrutando. Yo seguro que sí. ¿Sabes? Prefiero hablarte sobre el Espíritu Santo que de cualquier otra cosa. Él siempre magnifica a Jesús. Siempre exalta a Jesús. ¿Soy tan dependiente del Espíritu Santo para todo? Ahora bien, aquí hay algo que es vitalmente importante mientras miramos a la persona y a la personalidad del Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia, y no contristéis
al Espíritu Santo de Dios. Vemos en esto que, como persona, Él tiene la capacidad de emocionarse. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. La tristeza es la manifestación de la capacidad emocional. Si tienes la capacidad para entristecerte, entonces también tienes la capacidad para amar. Y veo aquí en la palabra de Dios que el Espíritu Santo como persona tiene la capacidad de entristecerse. Entonces, sé por esto que Él también tiene la habilidad y la capacidad de amar. Eso es devastador. Es devastador. Saber que Dios el Padre me ama y que soy su hija por adopción es maravilloso. Saber que Jesús me ama, y sé que es verdad, porque me amó lo suficiente como para morir por mí. Con amor eterno te he amado. Jeremías 31:3. ¿Hay amor más grande que ese? Oh, saber que el Padre me ama. Saber que Jesús me ama. Y luego, saber que el Espíritu Santo tiene la habilidad, la capacidad de amarme. De amarme. No hay nada en todo el mundo que preferiría tener. Nada. Puedes tener el título de propiedad del mundo entero, pero yo nunca te envidiaría. No envidio a la reina en su trono. No envidio a quien no necesita más que hablar y puede tener todo lo que el dinero puede comprar. Quédatelo todo. Yo busco solo una cosa. Deseo solo una cosa. Ayúdame. Yo deseo. Yo busco el amor de mi Padre Celestial. Solo el saber que Él está ahí amándome, eso quita todas las incertidumbres de la vida. Quita todo el miedo, quita todas las ansiedades. Saber que Jesús está en la posición de gran sumo sacerdote, viviendo siempre para interceder por mí, me ama. Entonces nunca estoy sola. En realidad no. No puedo ser derrotada. Puedo tener victoria sobre todo. Y luego, el tener al Espíritu Santo que me ama, soy rica. Que Dios los bendiga.